¿Qué se siente saber que vas a morir? No hablo de una corazonada. No hablo de ese miedo vago que nos asalta a todos en la madrugada cuando la casa está en silencio. Hablo de saberlo con certeza absoluta. De mirarte al espejo y ver la muerte reflejada en tus propios ojos hundidos, opacos, ya sin el brillo que alguna vez encendió estadios enteros. De sentir cómo tu cuerpo se apaga lentamente, célula por célula, mientras el mundo sigue girando afuera sin importarle lo más mínimo. Es el 29 de junio de 1993. Hospital St. Claire, Nueva York. Un hombre de 46 años yace en una cama de hospital. Pesa apenas 40 kilogramos. Su piel amarillenta se estira sobre huesos que parecen querer atravesarla. Las sábanas blancas lo envuelven como un sudario anticipado. Las enfermeras entran y salen con esa mirada que ya no engaña a nadie. Esa mirada que dice, sin palabras, pobre hombre. Ya no hay nada que hacer. Ese hombre que se está muriendo es Héctor Juan Pérez Martínez. Pero tú lo conoces como Héctor Lavoe. El cantante de los cantantes. El sonero mayor. La voz que definió toda una generación de salsa, que podía hacer llorar a miles con una sola nota, que podía hacer bailar a un estadio completo con ese sabor único, inconfundible, irreemplazable. Y ahora está muriendo. Solo. Destruido por dentro y por fuera. El SIDA está ganando la batalla final. Su sistema inmunológico colapsó hace meses. Cada respiración es una agonía. Cada latido del corazón, un milagro doloroso que nadie celebra. Pero lo peor no es el dolor físico. Lo peor es la soledad. Esa soledad que tú, que me estás viendo ahora mismo, quizás conoces mejor que nadie. La soledad de los que ya no son útiles. La soledad de los que ya no brillan. ¿Dónde están las multitudes que coreaban su nombre? ¿Dónde están los productores que se peleaban por grabar con él? ¿Dónde están los amigos que bebían con él hasta que el amanecer los sorprendía sin vergüenza? Se fueron. Todos se fueron. Porque cuando eres una estrella encendida, todos quieren estar cerca de tu luz. Pero cuando esa luz se apaga, cuando te conviertes en un recordatorio incómodo de la mortalidad, en el espejo que nadie quiere mirar, desaparecen. Y te quedas solo con tus demonios, con tus adicciones, con tus arrepentimientos, con los fantasmas de todas las personas que amaste y perdiste. Con el eco de tu propia voz cantando lo que nunca quisiste que fuera una profecía. Yo soy el cantante, y hoy vengo a cantar. El pueblo ya sabe de antemano lo que voy a decir. Señores, me van a disculpar, pero así es mi sino, y así voy a terminar. Ojo con esto, porque esa canción no la escribió Héctor Lavoe, pero la vivió. La vivió entera, verso por verso, con una precisión que hiela la sangre. La cruda realidad es que la industria que lo convirtió en leyenda sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Lo sabía y miró hacia otro lado. Hubo un silencio cómplice que duró décadas, una fachada de glamour y portadas de revista que enterró la verdad bajo capas de purpurina y mentira. Esa es la podredumbre que hoy hay que nombrar sin miedo. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Para entender por qué Héctor Lavoe muere solo en esa cama a los 46 años, destruido por las drogas, el alcohol y el SIDA, necesitas conocer toda la historia. Y no es una historia bonita. Es una historia de gloria y derrumbe, de talento divino arrastrado por las calles más oscuras de Nueva York, de amor convertido en traición, de fama que fue también condena. Es la historia de cómo el cielo y el infierno pueden existir en la misma vida. Hay que regresar al principio, al verdadero principio. Antes de la fama, antes de las drogas, antes del abismo. Cuando todavía había esperanza y una madre miraba a su hijo con los ojos llenos de orgullo. Es el 30 de septiembre de 1946. Barrio Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico. Una mujer llamada Francisca Martínez da a luz a su octavo hijo. Es un varón. No hay dinero para celebrar. La familia Pérez es pobre, muy pobre, con esa pobreza que no es anécdota sino peso diario, hambre real, incertidumbre en cada amanecer. Pero hay algo que esa casa humilde tiene en abundancia. Música. El padre canta, la madre canta, los hermanos cantan. La casa vibra con boleros, plenas, aguinaldos. La música no paga las cuentas, pero hace más llevadero el hambre.
Hace que la miseria duela un poco menos. Y el pequeño Héctor absorbe todo como tierra seca absorbe la lluvia. A los 3 años ya está cantando. No son balbuceos infantiles. Es cantar de verdad, con sentimiento, con algo que no puede explicarse con palabras sencillas. Cuando Héctor canta en las fiestas del barrio, la gente deja de hablar, deja de beber, se queda callada, mirando a ese niño flaco que canta como si llevara 100 años haciéndolo, como si su voz conociera dolores que su corta edad no debería conocer aún. Sinceramente, hay voces que nacen rotas por dentro. Y esa rotura es exactamente lo que las hace eternas. Ese niño va a ser alguien, dicen los vecinos. Ese niño tiene un don de Dios, dice su madre, con los ojos brillantes. Y tienen razón. Pero lo que nadie puede saber todavía, lo que nadie en ese barrio de Ponce alcanza a imaginar, es que ese mismo don que lo elevará hasta las estrellas será también la máscara detrás de la cual se ocultará su calvario más profundo. Porque el talento excepcional siempre viene con un precio. Siempre. Héctor crece rápido. No con la lentitud dulce de los niños que tienen tiempo para crecer. Crece con la urgencia de quien sabe, desde muy adentro, que el tiempo es un lujo que su familia no puede permitirse. A los 14 años ya está cantando profesionalmente en conjuntos locales. Gana algunos pesos, no muchos, pero son pesos reales que llegan a una mesa que los necesita. Su voz se ha desarrollado con los años como se desarrollan las cosas que son verdaderas, sin esfuerzo aparente, con una naturalidad que asombra. Tiene un timbre único. Una forma de frasear que nadie más tiene, como si cada palabra que canta la hubiera vivido antes de pronunciarla. Cuando interpreta boleros, las mujeres lloran sin saber exactamente por qué. Cuando canta salsa, los pies de todo el mundo se mueven solos, sin permiso, sin aviso. Es magia pura. Pero Ponce se le queda chico. Y Puerto Rico entero se le queda chico. En su mente adolescente comienza a crecer algo que los muchachos pobres del barrio no se permiten con facilidad. Un sueño loco, descabellado, casi ofensivo para alguien que no tiene ni para el pasaje. Pero lo alimenta cada noche antes de dormir, en silencio, mirando el techo de esa casa que vibra con música y duele con hambre. Nueva York, la gran ciudad, la capital del mundo. El lugar donde, según dicen, las oportunidades caen del cielo como la nieve en diciembre. Donde un puertorriqueño con talento puede convertirse en algo más que un muchacho del barrio. Y hay algo nuevo ocurriendo allá, algo que todavía no tiene nombre del todo pero que ya empieza a llamarse salsa. Una música que nació del dolor de los que emigraron, de los que llegaron sin nada, de los que sobrevivieron el frío y la discriminación y la soledad y aún así encontraron la manera de bailar. Héctor quiere estar ahí. Necesita estar ahí. En 1963, a los 17 años, toma la decisión más importante de su vida. Se va. Su familia no quiere. Su madre llora con ese llanto callado que es peor que los gritos, ese llanto que una madre guarda para cuando el miedo es demasiado grande para nombrarlo. Su padre protesta con la voz ronca de quien sabe que no puede ganar esta discusión. Pero Héctor tiene esa mirada, esa determinación que no negocia, que no cede, que no acepta un no por respuesta. Voy a triunfar, mami. Te lo prometo. Voy a ser alguien. No sabe que está diciendo la verdad, pero tampoco sabe el precio brutal que pagará por ese triunfo. Sube al avión con unos pocos dólares en el bolsillo y una maleta vieja que ha visto mejores tiempos. No habla inglés. Solo sabe cantar. Solo sabe que su voz es especial y que Nueva York es el lugar donde las voces especiales se convierten en leyendas. El avión despega sobre el Caribe y Ponce se hace pequeño allá abajo, y Puerto Rico se hace pequeño, y la infancia se queda atrás para siempre. Adiós a todo eso. El Bronx, Nueva York, 1963. Si esperabas que Nueva York recibiera a Héctor con los brazos abiertos, te equivocas completamente. Nueva York no recibe a nadie con los brazos abiertos. Nueva York te escupe, te golpea, te tira al suelo y espera, con una paciencia cruel, a ver si tienes las agallas para levantarte. Si no las tienes, pasa sobre ti como si nunca hubieras existido. Héctor llega a casa de su hermana mayor. Un apartamento en un 5.º piso sin elevador.
Paredes tan delgadas que se escuchan todas las peleas de los vecinos, todas las noches, todos los días. Cucarachas que salen cuando se apagan las luces. Radiadores que golpean y silban pero apenas calientan en el invierno neoyorquino, ese invierno que no se parece a nada que un muchacho de Ponce haya sentido jamás. Un frío que penetra hasta los huesos y te hace dudar de todo lo que creías saber sobre ti mismo. Nada que ver con el sol de Puerto Rico, con las palmeras, con el mar. Ojo con esto, porque lo que viene no es solo nostalgia. Es desorientación total. Es el despojo de todo lo que uno es cuando se arranca de su tierra y se planta en un lugar que no te conoce y no quiere conocerte. Y no habla inglés. Esa es la barrera más brutal. Sin inglés en Nueva York eres invisible. Eres menos que invisible. Eres un estorbo que ocupa espacio. Intenta conseguir trabajo. Cualquier cosa. Lavar platos en restaurantes de mala muerte. Barrer pisos en fábricas que huelen a grasa y a desesperanza. Cargar cajas en almacenes donde nadie pregunta tu nombre porque tu nombre no importa. Limpiar baños en edificios de oficinas donde los hombres que entran no te miran a los ojos. Lo que sea con tal de no rendirse. Pero sin inglés, sin papeles en regla, sin contactos, sin experiencia que alguien quiera verificar, es casi imposible. Los pocos trabajos que consigues son una forma de explotación que en ese tiempo nadie llamaba por su nombre. Le pagan menos del salario mínimo, en efectivo, sin contrato, sin derechos. Y si se queja, lo reemplazan en una hora por otro inmigrante desesperado que acaba de bajar de otro avión con otra maleta vieja y otro sueño en el pecho. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Ocultos de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Bienvenido a América, Héctor. La tierra de las oportunidades. Si sobrevives. La cruda realidad es que este país construyó su grandeza sobre las espaldas de hombres como Héctor. Hombres que llegaron con talento, con hambre, con ganas de trabajar y a quienes el sistema recibió con la mano extendida para tomar y el pie listo para patear. Y la industria del espectáculo, esa misma industria que años después se fotografiaría junto a él y se ufanaría de haberlo descubierto, no fue diferente. Fue cómplice del mismo engaño. Del mismo silencio cómplice que convierte a un ser humano en producto y luego lo desecha cuando el producto deja de vender. Los primeros meses son un infierno personal de soledad y nostalgia que no cabe en palabras sencillas. Extraña Puerto Rico con un dolor que se siente en el cuerpo, no solo en la mente. Extraña el idioma, la comida, el calor, a su madre, sobre todo a su madre, esa mujer que lloró en silencio cuando el avión despegó y que ahora está a 1000 millas de distancia rezando por un hijo que ella misma no quería dejar ir. Hay noches donde llora en silencio en el colchón que comparte con su cuñado. Noches donde el techo agrietado del apartamento es lo único que tiene para mirar y hacerse la pregunta que no quiere hacerse. ¿Qué hago aquí? La deja respirar. No la responde, porque no tiene respuesta todavía. Pero entonces canta. Va a las esquinas donde se reúnen los músicos latinos, a los bares pequeños y oscuros donde tocan conjuntos improvisados por amor y por los pocos dólares que alguien deja sobre la barra. Y cuando Héctor abre la boca, cuando dejas salir esa voz que nació en Ponce y creció con hambre y boleros, todo cambia. La gente voltea. Los músicos se miran entre ellos. ¿Quién es ese muchacho? ¿De dónde salió esa voz? Poco a poco, muy poco a poco, comienza a hacerse un nombre en el circuito latino del Bronx. No es fama todavía, pero es un comienzo. Canta en pequeñas orquestas, en fiestas, en bodas, en quinceañeras donde las familias gastan lo que no tienen para celebrar que sus hijas crecen en un país que no siempre las trata bien. Gana algo de dinero. Conoce gente. Aprende las calles. Aprende cómo funciona el negocio de la música en esta ciudad que no perdona. Y aprende algo más. Aprende a beber. Descubre que un trago antes de subir al escenario disuelve los nervios como el sol disuelve la niebla de la mañana. La timidez se evapora. El miedo desaparece. Te sientes invencible, liviano, dueño de todo. Y la voz, dicen algunos, fluye aún mejor. Es solo un trago. Un solo trago. ¿Qué daño puede hacer un solo trago? Pero hay que decir la verdad, ese primer trago no fue inocente.
Nunca lo es. Fue la primera piedra de un camino que años después lo llevaría al abismo más oscuro de su vida, a un derrumbe tan brutal que la industria que lo encumbró prefirió mirarlo caer antes que extenderle la mano. Ahora no lo sabe. Ahora solo es un muchacho de 18 años con una voz que detiene el tiempo y un sueño que todavía tiene la forma de algo posible. Espera, porque lo peor todavía no ha llegado. Es 1967. Héctor tiene 21 años, y el sueño que durante tanto tiempo tuvo la forma frágil de algo posible está a punto de volverse real. Un amigo músico, de esos que aparecen en los momentos exactos en que la vida decide cambiar de dirección, le dice una tarde: hay un trombonista joven que está armando una orquesta nueva. Se llama Willy Colón. Está buscando cantante. Deberías ir. Willy Colón. Ese nombre no le dice nada a Héctor en ese momento. No hay reverencia, no hay expectativa. Solo un muchacho que necesita trabajo y una oportunidad que suena a algo distinto. Va a la audición. Lo que encuentra al otro lado no es un empresario maduro ni un productor de traje. Es un muchacho de 17 años con un trombón y una mirada que ya sabe exactamente lo que quiere. Willy Colón tiene contrato con Fania Records, el sello que en ese momento es la columna vertebral de toda la música latina en Nueva York. Tiene ideas que nadie más está teniendo. Quiere un sonido agresivo, callejero, con la mugre y el sudor del Bronx pegados en cada nota. Pero le falta algo. Le falta la voz. Héctor canta, y Willy Colón se queda paralizado. Eso es. Esa es la voz. Le pregunta cómo se llama. Héctor Pérez, responde él. Willy niega con la cabeza. Pérez suena demasiado común para lo que viene. Necesitas un nombre artístico. ¿Qué tal la voz? ¿Cómo la voz? Héctor sonríe. La voz me gusta, dice. Y en ese instante, sin contratos firmados ni cámaras presentes, sin que nadie lo registre ni lo celebre, nace Héctor Lavoe. El muchacho tímido de Machuelo abajo queda atrás para siempre. Lo que viene después no tiene nombre todavía, pero viene con fuerza. La química entre los dos es inmediata, casi sobrenatural. Willy construye arreglos que nadie más está haciendo, con ese trombón pesado y oscuro que suena a asfalto mojado y a orgullo herido. Y Héctor le pone encima una voz que no se enseña en ninguna escuela, un swing que parece respirar solo, un sentimiento tan hondo que atraviesa el pecho antes de que el cerebro tenga tiempo de procesar lo que está escuchando. Ojo con esto. Héctor no interpreta las canciones. Las vive. Cada fraseo, cada improvisación en el coro, cada silencio que deja caer en el momento exacto. Cuando Héctor canta, no estás escuchando a alguien que memorizó letras. Estás escuchando su alma sin filtro, sin fachada, sin máscara. En 1967 graban juntos su primer álbum, El Malo, y el mundo de la salsa explota. No es solo un éxito comercial, es una revolución. Es el himno de toda una generación de latinos en Nueva York, de los puertorriqueños que llegaron con una maleta y un sueño y están construyendo algo con las manos desnudas. De los que trabajan doble turno y bailan para olvidar que el cuerpo duele. De los que no tienen aire acondicionado pero tienen la ventana abierta y el volumen al máximo. En el Bronx, en Brooklyn, en el barrio de Manhattan, El Malo suena desde cada esquina, desde cada carro, desde cada fiesta que dura hasta que amanece porque nadie quiere que esa noche termine. ¿Cuántas veces en la vida una persona recibe exactamente el don que necesita para sobrevivir, y ese mismo don se convierte después en la puerta de entrada a su propio infierno personal? Los discos se acumulan. Cosa Nuestra, en 1969. Ponlo pa', que lo gocen, en 1973. The Good, The Bad, The Ugly, en 1975. Cada álbum es un clásico antes de que termine de sonar. Aguanile, con esos coros que se meten en los huesos y no salen. Calle Luna, Calle Sol. El Todopoderoso. Canciones que la gente no solo escucha, sino que carga consigo como se carga una herida abierta o una promesa que nadie cumplió. Aquí hay que decir la verdad. Héctor Lavoe en el escenario era una fuerza de la naturaleza. Tenía esa presencia que no se fabrica, que no se compra, que simplemente tienes o no tienes. Fuerza masculina y dulzura romántica en la misma voz.
Podía hacer llorar a una sala entera con un bolero y 2 minutos después poner a bailar hasta las piedras de la calle. Los músicos establecidos lo respetaban. Los jóvenes lo idolatraban. Las mujeres lo buscaban sin disimulo. El dinero llegó primero en goteo y luego en cascada. A los 21 años, Héctor Lavoe era famoso. No famoso en su barrio. Famoso. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Detrás de cada noche de gloria, detrás de cada aplauso que llenaba los teatros, ese primer trago que aprendió a tomar antes de subir al escenario seguía ahí. Callado. Paciente. Esperando. Hay algo en la voz de Héctor Lavoe que no se aprende. No se ensaya. No se fabrica en ningún estudio de grabación del mundo. Es esa capacidad de tomar el dolor de una sala entera, de cargarlo sobre los hombros, de convertirlo en música y devolvérselo a la gente transformado en algo que duele menos. Eso es lo que hacía. No cantaba para el público. Cantaba con él. Y la gente lo sentía. Por eso lo amaban de esa manera tan visceral, tan desesperada. Porque Héctor era real cuando todo lo que lo rodeaba era fachada. En una industria construida sobre máscaras, sobre contratos, sobre imágenes pulidas hasta el engaño, él llegaba al escenario con sus heridas abiertas y las ponía sobre la mesa. Sin disimulo, sin adornos. Cantaba el desamor como alguien que lo ha vivido esa misma mañana. Cantaba la alegría como alguien que sabe que dura poco. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad que otros artistas escondían por miedo, era precisamente lo que lo hacía irrepetible. Cuando se unió a la Fania All Stars, el mundo de la salsa ya no pudo ignorarlo. Ahí estaban Celia Cruz, Johnny Pacheco, Rey Barreto, Cheo Feliciano. Leyendas vivas. Nombres que pesaban toneladas. Y aún así, Héctor brillaba con una luz que no pedía permiso. El Yankee Stadium en 1973. Madison Square Garden. Estadios llenos en toda Latinoamérica. Miles de personas de pie, gritando su nombre, llorando con sus canciones, bailando hasta el amanecer. Tenía todo lo que un hombre de su origen podía soñar. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Detrás de cada noche de gloria, cuando las luces del escenario se apagaban y las multitudes volvían a sus casas, Héctor se quedaba solo en su camerino. Con una botella. Con el silencio. Con esa tristeza que ningún aplauso del mundo había logrado tocar. ¿Por qué un hombre que tiene el amor de millones se siente absolutamente solo? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y cualquiera que te diga que sí la tiene, te está mintiendo. Porque la soledad que cargaba Héctor no era la soledad de quien no tiene a nadie. Era la soledad de quien está rodeado de gente y aún así no pertenece a ningún lugar. Esa soledad la conocen bien muchas personas que están viendo esto ahora mismo. La soledad que no se cura con compañía. La que se instala dentro y no se va. Mira, lo digo sin rodeos, la industria del espectáculo de esa época no tenía ningún interés en la salud de sus artistas. Ninguno. Los productores, los sellos discográficos, los promotores, todos miraban hacia otro lado mientras sus gallinas de huevos de oro se destruían por dentro. El silencio cómplice de esa industria frente a las adicciones de Héctor Lavoe no fue descuido. Fue conveniencia. Mientras Héctor vendiera discos y llenara estadios, nadie iba a interrumpir la fiesta. Eso no es negligencia. Es complicidad con el derrumbe de un ser humano. La cocaína llegó como llegan todas las trampas. Con una sonrisa. Con una promesa. Probablemente en una fiesta después de un concierto exitoso. Alguien de confianza, quizás incluso alguien que lo quería, extendió la mano y dijo las palabras de siempre. Que te da energía. Que todo el mundo lo hace. Que no pasa nada. Y Héctor dijo que sí. ¿Cómo iba a saber lo que ese sí significaba? En el Nueva York de los años 70, la cocaína no era vista como una condena. Era parte del paisaje del éxito. Camerinos, fiestas, sesiones de grabación. Estaba en todas partes, sin vergüenza, sin consecuencias visibles todavía. Era el champán de los que lo habían logrado. Nadie hablaba del precio. Nadie hablaba del abismo que esperaba al final de ese camino. Al principio funcionó exactamente como le prometieron. Los nervios desaparecían. La timidez que siempre lo persiguió se evaporaba. Se sentía invencible sobre el escenario.
Su voz fluía con una libertad que parecía sobrenatural. Era mágico. Era una mentira perfecta. Espera, porque lo peor todavía no ha llegado. Héctor tenía una personalidad que no conocía los términos medios. Lo que para otros era diversión de fin de semana, para él se convertía en necesidad diaria. Antes de los conciertos, después, en los ensayos, en casa, solo, acompañado, triste, feliz. Siempre había una razón. Siempre había una excusa que sonaba perfectamente razonable. Y sin saber exactamente cuándo ni cómo, la cocaína dejó de ser algo que Héctor elegía hacer y se convirtió en algo sin lo cual no podía funcionar. Pero la cocaína no perdona. Te sube y te tira. Te hace sentir rey y luego te deja en el suelo, ansioso, vacío, queriendo más. Y cuando ese ciclo se volvió insoportable, cuando las subidas ya no eran suficientes para tapar lo que había debajo, Héctor encontró la heroína. La heroína no acelera. La heroína abraza. Te envuelve en una calma que parece misericordia. Silencia los demonios. Apaga el ruido. Por unas horas, nada duele. Ninguna herida abierta sangra. Ningún recuerdo pesa. Luego vuelven los demonios. Más fuertes. Más hambrientos. Y necesitas más. Y más. Y más. Eso no es libertad. Es la condena más cruel que existe, porque tiene la forma exacta del alivio. ¿Cuántas personas que están viendo esto ahora mismo han visto a alguien que amaban perderse dentro de ese mismo infierno personal, sin poder hacer nada, sin que nadie les explicara cómo sacarlo? Ese dolor también es real. Y también merece ser nombrado. Y Héctor cae en ese círculo con todo su peso. No poco a poco. No con dudas. Con todo lo que tiene. La heroína se convierte en su mejor amiga, en su confidente, en el único idioma que su cuerpo ya sabe hablar. Cuando está deprimido, ella lo levanta. Cuando está ansioso, ella lo calma. Cuando celebra, ella mejora la celebración. Cuando sufre, ella borra el sufrimiento. Es la solución perfecta a todos sus problemas, excepto que es la causa de todos sus problemas. Eso es lo que hace la adicción. Te convence de que es la cura cuando es la enfermedad. Sus amigos cercanos comienzan a notar el cambio. Willy Colón, que ha pasado casi una década a su lado, lo nota antes que nadie. Los ojos vidriosos. Los cambios de humor que no tienen lógica. Las ausencias que nadie sabe explicar. La pérdida de peso que avanza semana a semana, silenciosa, implacable. Y las marcas en los brazos, esas marcas que Héctor cubre con mangas largas incluso en pleno verano de Nueva York, cuando el calor aplasta y todos van en camiseta. Héctor con sus mangas. Héctor con su máscara. Willy se lo dice. Le dice, hermano, esto te va a destruir. Tienes que parar ahora que todavía puedes. Y Héctor responde lo que responden todos los que están perdidos dentro de ese infierno personal. Estoy bien. Lo tengo bajo control. No te preocupes por mí. Pero no está bien. Y no tiene nada bajo control. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas mismas palabras de alguien que amábamos, y nos quedamos quietas, sin saber si creerles o enfrentarlos, sin saber si el amor era razón suficiente para quedarse o para irse? Comienza a faltar a ensayos. Llega drogado a los conciertos. Su voz, esa voz que Dios le dio y que ningún conservatorio del mundo podría haber fabricado, empieza a deteriorarse. A veces sube al escenario tan perdido que apenas puede mantenerse en pie. El público lo perdona porque lo ama. Porque cuando está bien es el mejor. Porque su talento es tan descomunal que incluso al 50% sigue siendo mejor que la mayoría. Pero hay cosas que el amor del público no puede sostener para siempre. En 1975, Willy Colón toma la decisión más dolorosa de su vida. Termina la sociedad. Después de casi una década de éxitos, de portadas, de giras, de hermandad construida en los barrios más duros de Nueva York, le dice a Héctor que no puede más. No puedo verte destruyéndote así. Te quiero, pero no puedo. Eso no es abandono. Eso es un hombre que elige no ser cómplice del derrumbe de su hermano. Para Héctor, sin embargo, es una puñalada. Willy no es solo su socio musical. Es la persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía.
es el que lo subió a ese primer escenario. Y ahora se va. Héctor entiende, en el fondo lo sabe que Willy tiene razón. Pero entender algo y hacer algo con eso son dos cosas muy distintas cuando llevas el veneno en las venas. Ojo con esto, porque en medio de todo ese caos hay una constante. Una mujer. Su nombre es Nilda Pucci Román. Héctor la conoció a finales de los 60. Joven, hermosa, puertorriqueña como él. Se enamoraron con esa intensidad que solo existe cuando dos personas heridas se reconocen en los ojos del otro. Pucci veía en Héctor al hombre que podía ser. Héctor veía en Pucci a alguien que lo amaba por quien era, no por su fama. Se casaron. Tuvieron hijos. Héctor Jr. y Leslie. Cuando Héctor estaba con sus hijos, el mundo se detenía. Ya no era el cantante de los cantantes. Era papá. Y eso le bastaba. Eso le bastaba más que cualquier escenario. Pero la relación con Pucci es complicada. Porque Pucci también consume. No tanto como él, pero consume. Y en lugar de ser el ancla que lo mantiene a flote, a veces se convierte en cómplice de su autodestrucción. Dos almas heridas que se aman con locura y se hacen daño con la misma intensidad. Pelean. Se separan. Vuelven. Pelean otra vez. Es una relación que tiene la forma del amor y el fondo de la ruina. Así están Héctor y Pucci, tratando de curarse el uno al otro, abriéndose más heridas sin querer. A ver, porque aquí viene algo que muchas de ustedes van a reconocer. No en una pantalla, en su propia vida. Ese amor que duele más de lo que consuela, pero del que no puedes irte porque ya no sabes quién eres sin él. Ese amor que confundes con destino cuando en realidad es una trampa con cara de hogar. La cruda realidad es que Pucci y Héctor no se salvan el uno al otro. Nadie puede salvar a nadie que no quiere ser salvado. Y Héctor, en ese momento, todavía no quiere. Después de la separación de Willy, Héctor se reinventa como solista. Y contra todo pronóstico, funciona. Lanza La Voz en 1975. Luego de ti depende. Comedia, Feliz Navidad. Y en 1978 graba la canción que lo define para siempre. El cantante, escrita por Rubén Blades. Cada verso es su vida. Cada palabra es su verdad desnuda puesta a bailar. Hoy me toca cantar, mis penas por dentro no me las saben ver. Llorar no puedo, reír no debo. Cuando Héctor canta esa canción, no está actuando. Está confesando. Está gritando su dolor a un mundo que solo quiere verlo sonreír. Y el mundo canta con él, feliz, sin saber que está cantando su obituario antes de tiempo. Los años 80 llegan. Héctor tiene 34 años. Debería estar en su apogeo. Pero algo está muy mal. Las drogas ya no son una muleta. Son su razón de existir. Se levanta pensando en la dosis. Se acuesta drogado. Vive de fix en fix, de aguja en aguja. Su piel se vuelve amarillenta. Adelgaza hasta que la ropa le cuelga del cuerpo como si fuera de otro. Tiene infecciones constantes por las agujas sucias. Cancela conciertos. Cuando logra presentarse, olvida las letras de sus propias canciones. Sus propias canciones. Los promotores dejan de contratarlo. El dinero que ganó durante años de éxito se evapora. El despojo no llega de golpe. Llega así, poco a poco, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces al hombre que fuiste. El dinero que alguna vez llenó sus bolsillos, que pagó hoteles de lujo y trajes de seda y noches interminables en los mejores clubes de Nueva York, ese dinero ya no existe. Las drogas son caras. Son brutalmente caras. Y cuando eres adicto de verdad, no de los que consumen los fines de semana, sino de los que se despiertan pensando en la próxima dosis, el dinero no se gasta. Se evapora. Desaparece sin dejar rastro, sin dejar recibo, sin dejar nada. Pucci trata de ayudarlo. Eso hay que decirlo. Ella está ahí, aguantando lo que ninguna mujer debería aguantar. Pero Pucci también carga su propio peso, sus propios demonios, su propia sombra. ¿Cómo salvas a alguien cuando tú misma te estás hundiendo? Y en medio de ese infierno personal, los hijos ven todo. Los hijos siempre ven todo. Héctor Jr. tiene los ojos de su padre, la misma sonrisa, y tiene 17 años,
Esa edad extraña donde ya no eres niño pero tampoco eres hombre del todo, donde el mundo todavía te parece posible, donde todavía crees que las cosas pueden cambiar. Héctor Jr. adora a su padre. No al artista. No al sonero mayor. Al hombre. A papá. Y ese amor puro e incondicional de un hijo, es quizás lo más doloroso de toda esta historia. Porque ese muchacho ve al hombre más grande de su mundo convertirse, día a día, en un fantasma de sí mismo. Y sigue queriéndolo. Y sigue esperando. Pero hay un detalle que lo cambia todo. La espera tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha es el 7 de mayo de 1987. Ese día comienza como todos los días terribles de esa época. Héctor despierta con el cuerpo roto, con la mente nublada, con esa sensación de vacío que ninguna sustancia logra llenar del todo, solo empujar hacia adentro por unas horas. Los buenos días son aquellos donde logra levantarse de la cama. Los malos días son aquellos donde desearía no haber abierto los ojos. Ese día es de los malos. Ha estado consumiendo casi sin parar durante días. La paranoia le come la mente. El mundo real y el mundo de las drogas ya no tienen frontera entre ellos. Vive en ese espacio intermedio donde todo es amenaza, donde todo es ruido, donde nada tiene forma clara. Hay una pistola en el apartamento. No debería estar ahí. No en esa casa. No con ese hombre en ese estado. Pero está. Quizás para protección. Quizás porque en ese mundo de deudas y peligros sentía que la necesitaba. Quizás simplemente porque nunca pensó en deshacerse de ella. La cruda realidad es que una pistola en manos de un hombre destruido por las drogas no es protección. Es una condena esperando ejecutarse. Los detalles exactos de lo que ocurrió esa tarde nunca quedaron del todo claros. Las versiones cambian según quien las cuenta. Algunos dicen que la estaba limpiando. Otros dicen que la manipulaba sin cuidado, drogado, mostrándosela a su hijo como si fuera un juguete. Otros dicen que fue un accidente sin más, un disparo impredecible, una tragedia sin culpable. Ojo con esto, porque la verdad sepultada no siempre tiene una sola cara. Lo que sí sabemos es lo que nadie puede borrar. La pistola se dispara. El sonido es ensordecedor en ese apartamento pequeño. Un estallido que detiene el tiempo. La bala viaja a los pocos metros que separan a padre e hijo en una fracción de segundo. Y encuentra a Héctor Jr. en el pecho. El muchacho cae. Su cuerpo de 17 años se desploma como si le hubieran cortado los hilos. Hay sangre. Mucha sangre. Demasiada sangre para ese piso, para esas paredes, para esa tarde que empezó como cualquier otra tarde terrible. Héctor grita. Un grito que no es de hombre. Es de animal herido. Un grito que sube desde un lugar donde no llegan las palabras. Corre hacia él. Se arrodilla en la sangre. Toma a su hijo en sus brazos. El cuerpo todavía está caliente. El corazón todavía late, débil, luchando. Y Héctor le habla. Le ruega. Le pide perdón una vez, y otra, con la voz rota, con las manos llenas de sangre, con el alma ya partida en dos. Piensen en eso. Un padre sosteniendo a su hijo moribundo en sus brazos, sabiendo que fue su pistola, su vida, su derrumbe, lo que puso a ese muchacho ahí. Pucci escucha el disparo desde otra parte del apartamento. Corre. Ve la escena. Y su cerebro se niega a procesar lo que tienen sus ojos delante. Su hijo, su bebé, desangrándose en brazos de su padre. Ella también grita. Toma el teléfono con manos que no le responden. Llama al 911. Las palabras salen rotas, histéricas, apenas comprensibles. Los minutos que pasan esperando la ambulancia son una eternidad que ninguno de los dos olvidará jamás. ¿Ustedes creen que Héctor Lavoe alguna vez pudo perdonarse a sí mismo por lo que ocurrió ese 7 de mayo? ¿O creen que esa culpa fue la que terminó de apagarlo por dentro? Déjenme su respuesta en los comentarios. Los paramédicos llegan. Suben corriendo. Entran al apartamento. Ven la sangre, al hombre arrodillado, a la mujer llorando sin poder parar. Trabajan rápido, con la frialdad profesional que exige ese momento. Ponen a Héctor Jr. en la camilla. Corren hacia la ambulancia.
Pero incluso mientras trabajan, incluso mientras el motor arranca y las sirenas rompen el silencio del barrio, ya saben lo que saben los que han visto demasiadas heridas como esa. Sinceramente, hay tragedias que no tienen redención posible. Solo tienen consecuencias. Y las consecuencias de esa tarde van a perseguir a Héctor Lavoe hasta el último día de su vida. ¿Puede un hombre seguir siendo el mismo después de matar, aunque sea sin querer, a su propio hijo? La bala había dañado demasiado. Los órganos vitales, la hemorragia interna que no se detenía, la sangre que seguía escapando del cuerpo de ese muchacho de 17 años como si quisiera huir de todo aquello. Héctor y Pucci van en la ambulancia sosteniendo las manos de su hijo, rezando, rogando, prometiendo cualquier cosa que Dios quiera escuchar. La salud de Pucci, el dinero, la fama, todo, llévate todo. Solo déjalo vivir. Pero Dios no responde a esas oraciones. O quizás sí responde. Solo que la respuesta es no. Llegan al hospital. Los médicos se llevan a Héctor Jr. corriendo hacia emergencias, empujando la camilla por pasillos de luz blanca y olor a desinfectante. Héctor y Pucci se quedan atrás, solos, en esa sala de espera que conocen todos los que alguna vez han esperado una noticia que no quieren recibir. Cubiertos de sangre. La sangre de su hijo en las manos, en la ropa, en la piel. Temblando. Llorando sin poder parar. Los médicos hacen todo lo posible. Cirugía de emergencia. Transfusiones. Todo el arsenal que la medicina tiene para ofrecerle a un cuerpo joven que no quiere rendirse. Pero hay heridas que ningún bisturí puede reparar. Hay daños que van más allá de lo que la ciencia puede alcanzar. Héctor Pérez Román, de 17 años, es declarado muerto pocas horas después de llegar al hospital. Un médico con ojos cansados sale a la sala de espera. Ve a los padres. No necesita hablar. Su cara lo dice todo antes de que abra la boca. Lo sentimos mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Pucci cae al suelo. No es una metáfora. Literalmente cae. Sus rodillas ceden y su cuerpo golpea el piso frío de ese hospital, y el grito que sale de ella no parece humano. Es el grito de una madre a quien le acaban de arrancar una parte del alma que no volverá a crecer jamás. Cualquier mujer que haya perdido a un hijo sabe de qué estoy hablando. Ese vacío que no se llena. Esa herida abierta que no cierra con los años. Que no cierra nunca. Héctor se queda paralizado. No puede moverse. No puede hablar. Su mente se niega a procesar lo que sus oídos acaban de escuchar. Su hijo está muerto. Su hijo de 17 años está muerto. Y fue su culpa. Fue su culpa. No a propósito. Nadie lo pone en duda. Fue un accidente terrible, horrible, devastador. Pero eso no cambia nada. No deshace nada. Tu hijo está muerto y tú tenías la pistola. Tú la disparaste. Tú pusiste esa bala en su cuerpo. No hay manera de despertar de esto. No hay manera de arreglarlo. Es real, permanente, irreversible. Héctor Lavoe se rompe ese día de mayo de 1987. No se dobla. No se agrieta. Se rompe completamente. ¿Cuánto peso puede cargar un solo hombre antes de que ya no quede nada por dentro que sostener? Los días que siguen son un borrón de dolor insoportable. El funeral. El ataúd cerrado, porque la herida de bala hizo demasiado daño para otra cosa. Los músicos, los amigos, la familia, todos devastados. Héctor está ahí físicamente, pero no está. Está disociado, flotando en algún lugar entre la realidad y el shock, mirando todo desde detrás de un cristal que nadie más puede ver. Y cuando todos se van, cuando el funeral termina, cuando entierran a su hijo en la tierra fría de ese febrero que no termina, Héctor hace lo único que sabe hacer cuando el dolor es demasiado grande para cargarlo despierto. Se droga. Heroína, cocaína, alcohol, pastillas, todo junto, en cantidades que matarían a una persona normal. Pero Héctor no quiere vivir de todas formas. No está buscando evasión. Está buscando la muerte. Solo que su cuerpo, destrozado y abusado como está, se niega obstinadamente a rendirse del todo. La cruda realidad es que no puedes huir de ti mismo sin importar cuánta heroína te metas en las venas. No puedes borrar lo que hiciste sin importar cuánto bebas.
El recuerdo de tu hijo de 17 años muerto en el piso, con tu bala en su pecho, con su sangre en tus manos, no se va. Está ahí en cada momento que estás despierto. Está ahí en cada sueño cuando finalmente logras dormir. Esa es la condena real de Héctor Lavoe. No la pobreza, no la enfermedad, no el abandono de la industria. La condena es recordar. Pucci también se destroza. Era su hijo, su bebé, y ahora está bajo tierra. La relación entre los dos, que ya era un campo minado de traiciones y dolor acumulado, se convierte en un infierno de acusaciones que ninguno de los dos tiene fuerzas para sostener. Hay dolores que se comparten pero no se alivian. Hay heridas que dos personas pueden tener al mismo tiempo sin que ninguna pueda curar la del otro. Héctor intenta seguir cantando porque no sabe hacer otra cosa. Pero cada concierto es una agonía. Cada canción, un recordatorio de todo lo que perdió. Ya no canta sobre penas abstractas. Ahora canta sabiendo lo que es perder un hijo por tu propia mano. Ojo con esto. Estamos en 1988, un año después de la muerte de Héctor Jr. Y si crees que Héctor ya había tocado fondo, que ya no había más oscuridad posible, te equivocas. El abismo no tiene fondo real. Siempre hay otro nivel más oscuro al que puedes descender. Siempre. Es febrero. Pleno invierno. Héctor está en San Juan, Puerto Rico, supuestamente para una serie de conciertos. Pero los promotores ya no confían en él. Saben que hay un 50% de probabilidad de que no aparezca. Y si aparece, hay otro 50% de que llegue tan drogado que sea imposible que cante. Está hospedado en el Hotel Regency, en el condado. Y lo que va a ocurrir en ese hotel es algo que la farándula intentó sepultar durante años. El Hotel Regency era exactamente el tipo de lugar donde se hospedaban las estrellas. Vista al mar, cortinas de terciopelo, sábanas blancas y frías como la indiferencia. El tipo de habitación que le decía al mundo que el hombre que dormía ahí había llegado lejos. Pero Héctor no veía nada de eso. No veía el mar. No sentía el lujo. Estaba atrapado dentro de su propia cabeza, y dentro de su cabeza no había ventanas al Caribe. Solo oscuridad. Solo ruido. Solo la voz de un niño muerto que no dejaba de acusarlo. Llevaba días consumiendo heroína casi sin interrupción. Su cuerpo ya no era un cuerpo. Era un campo de batalla después de la guerra. Los huesos visibles bajo una piel que había perdido el color. Los ojos hundidos, enrojecidos, incapaces de enfocar nada que fuera real. La realidad y las alucinaciones se habían fundido hasta volverse una sola cosa, y Héctor ya no tenía manera de separar una de la otra. Héctor Jr. aparecía en las esquinas de la habitación. Quieto, mirándolo. Con esos ojos que Héctor conocía mejor que los suyos propios. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me mataste? Y Héctor respondía en voz alta, solo, en esa habitación de hotel, hablándole a una sombra que solo él podía ver. No fue mi intención. Perdóname. Por favor, perdóname. Pero los fantasmas no perdonan. Los fantasmas solo acusan. Solo miran. Solo esperan. Aquí hay que decir la verdad. Hay un tipo de culpa que no tiene cura posible. No la cura el tiempo. No la cura la terapia. No la cura ningún Dios en el que puedas creer. La culpa de un padre que siente que mató a su hijo con sus propias decisiones es una condena que se cumple en vida, todos los días, sin posibilidad de apelación. Héctor la cargaba entera, sin que nadie se la aliviara ni un gramo. Caminaba por la habitación como un animal enjaulado. Fue al baño. Se miró en el espejo. Y no se reconoció. ¿Quién era ese esqueleto viviente que lo miraba desde el otro lado del cristal? ¿Dónde estaba el joven de 21 años que había conquistado Nueva York con una voz que partía el aire? ¿Dónde estaba el hombre que llenaba estadios, que hacía llorar a miles de personas con una sola frase cantada? Muerto. Todo eso estaba muerto. Lo que quedaba era un cascarón. Un fantasma de carne que todavía respiraba sin saber por qué. El minibar estaba vacío. Se había bebido todo. Whisky, ron, vodka, lo que hubiera. Y no era suficiente. Nunca era suficiente para callar las voces. Buscó más heroína y no encontró nada. Su cuerpo empezó a reclamarla con la violencia con que el mar reclama lo que le pertenece.
Y sin la droga, los demonios gritaban más fuerte. Espera, porque lo peor todavía no ha llegado. Se acercó a la ventana. Era de noche. San Juan brillaba 9 pisos más abajo, con esa belleza indiferente que tienen las ciudades cuando uno está sufriendo. El Atlántico se extendía oscuro e infinito hacia el horizonte, como si el mundo simplemente continuara sin importarle nada de lo que ocurría en esa habitación. Abrió la ventana. El aire del Caribe entró de golpe. Cálido, salado, vivo. Pero Héctor no sintió nada de eso.